Hola, buenas tardes, noches ya, mis queridos hermanos, hermanas, que sean muy bendecidos. Estamos aquí nuevamente en estas redes sociales, ajenos a lo que diríamos a nuestra voluntad. Quisiéramos estar en el local, toda la iglesia junta, pero ya digo, por circunstancias ajenas a nosotros, debido a esta pandemia que se ha vuelto a procrear y está en auge, debemos recluirnos nuevamente en las casas, pero no estamos muertos, ¿cierto? Estamos vivos. El Señor está ahí con nosotros y bendito sea el Señor que nos provee de todo. Y como digo, vamos a dar este estudio a través de esta red social y por eso le damos las gracias al Señor sobre todo y bendecimos a todos aquellos que nos están viendo o oyendo y sobre todo a mis hermanos, hermanas, que también seguramente que nos pueden ver, y desearles todo la sanidad, toda la gloria del Señor para ellos también y que se restablezcan muy rápidos en todos aquellos que están enfermos, que tengan algún síntoma o tengan alguna enfermedad, que el Señor los tenga misericordia sobre todo y los sane completamente, ¿cierto? Como digo, hoy vamos a hablar del amor en el cuerpo de Cristo. Como todos sabemos, en la palabra, en Efesios, lo vamos a ver, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto lo vemos en Efesios capítulo número 1, y lo vamos a leer. Lo vamos a leer a partir del Efesios capítulo 1, del 18 al 23. Mire, dicen así, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Aleluya, gloria a Dios. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Se dan cuenta? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Miren, como digo, vamos a hablar de ese amor en el cuerpo de Cristo. Y como vemos aquí la secuencia de algunos aspectos que nos habla de la iglesia, aquí presentados en la iglesia, en la Biblia, esta secuencia posee un orden, ¿cierto? Y es maravilloso este orden. ¿Por qué? Porque es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que establece un proceso que es, dijéramos, armonioso, o sea, concreto, y revela progresivamente a la iglesia, a su amada iglesia. Lo primero, vimos sobre el misterio de la voluntad de Dios, mostrándonos ¿qué nos mostró? Que Dios posee un plan. El Señor posee un plan para cada uno, derramando su economía en su perfecto interior. O sea, Él va a derramar de su Santo Espíritu en nosotros para ese plan que tiene para nosotros. Segundo, vimos que para realizar tal plan, Dios vino a llamar a un pueblo hacia afuera del mundo, para congregarlos en unidad en Cristo. Y esto es la iglesia. O sea, Él vino a llamar a un pueblo para congregarnos en unidad. ¿A quién? El cuerpo con la cabeza, con Cristo. O sea, eso a la iglesia. ¿Cierto? Tercero, vimos la iglesia como el cuerpo de Cristo, y lo estamos viendo, o sea, es el cuerpo de Cristo, y un grado más arriba, en unidad perfecta en Cristo. Como un solo cuerpo, somos uno con Él, ¿cierto? Como el cuerpo único de Cristo, somos una entidad orgánica indivisible, o sea, es imposible de separar.
en el cuerpo de Cristo terminan nuestras preferencias. Allí acaba todo lo que es mundano, todo lo que veníamos arrastrando del mundo, todo se acaba en el cuerpo de Cristo. Hay unas preferencias y hay unos estatutos, unos establecidos por Cristo, y como iremos viendo, si nos gusta o no estar en este cuerpo, no importa, pues no hay cómo salir, somos parte de él. Ahora somos parte del cuerpo, estamos en unión con el cuerpo, y tenemos que ser todos tenemos que estar en armonía, en perfecto amor, como digo. Sabemos que en la iglesia, en Corinto, había preferencias de los hermanos, que los llevó a ¿qué? A dividirse. ¿Por qué? Porque habían preferencias. Algunos decían que eran, por la forma de ser, de cada carácter, dice que algunos decían que eran de Pablo, ¿se acuerdan? Otros decían que eran de Apolo, otros decían de Pedro, y otros que carnalmente, más espirituales, decían que eran de Cristo, ¿cierto? Anunciar ser de Cristo es bueno, claro, cierto, pero en Corinto era el distintivo para no integrarse a los demás en la iglesia. El Espíritu Santo, en 1 de Corintios, llama a esta actitud, junto con las otras, una absoluta carnalidad reñida con el propósito de Dios para sus vidas, por la forma de querer individualmente expresarnos en el cuerpo de Cristo. No podemos justificarnos reclamando ser de la línea, o sea, pertenecer al cuerpo, de algún líder muerto o vivo, ni menos que nos movamos o nos movemos a nuestro modo de ver las cosas más parecidas al Señor, provocando que todos los otros están equivocados, al no tener nuestra visión personal de Cristo. ¿Se dan cuenta? Estamos unidos orgánicamente los unos a los otros, y esto es el cuerpo de Cristo. Esto tenemos que entenderlo, que estamos unidos unos con otros, y esto es indivisible. Por eso esto es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está relacionado a la vida, y es algo orgánico y vivo. Está vivo. No es una organización, pues esta no tiene vida. El cuerpo humano es un organismo vivo y posee vida. En el cuerpo hay venas, hay arterias, ¿cierto? Y ellas circula la corriente sanguínea. Y la sangre en la Biblia, ¿qué nos significa? Es la vida. El poder de la sangre es la vida. Así la vida está en la corriente sanguínea y esta pasa por cada parte del cuerpo. ¿Se dan cuenta que nos riega? La parte sanguínea nos riega todo el cuerpo. Es que es algo perfecto, algo que Dios hizo perfecto. Por lo tanto, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es algo vivo, como digo. Es vivo. Un cuerpo ofrecido para la expresión de Cristo. Tomemos el ejemplo del cuerpo humano, en el cual existe un cuidado mutuo. Y si un miembro, por ejemplo, si un miembro es herido, ¿no? Si un miembro del brazo, la pierna, cualquier miembro es herido, todo el cuerpo lo siente inmediatamente. Si usted se hiere un brazo, se hiere una pierna, el cuerpo lo siente. Y en el caso que alguien pise su pie, por ejemplo, automáticamente, ¿qué hace la pierna? Hace fuerza y todo el cuerpo se inclinará hacia adelante, haciendo lo posible para retirar el pie de donde está, ¿cierto? Esto muestra que hay un equilibrio armonioso en el cuerpo, entre los miembros o los componentes del cuerpo. Y es así. En sí vemos que en el cuerpo los miembros se cuidan mutuamente y no se atacan entre sí, claro. Los miembros del cuerpo de Cristo deben cuidarse unos a los otros, amarse uno a los otros. Se dan cuenta la importancia que tiene ser miembro de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Por eso nosotros cuando nos congregamos en nuestra iglesia, la iglesia somos nosotros, y por eso tiene que haber esa armonía, tiene que haber ese amor, tenemos que estar unidos. Es imposible desunirse, porque entonces ya no eres del cuerpo. Entonces los miembros del cuerpo de Cristo deben cuidarse uno a los otros, que eso es lo que se está enfriando en la iglesia. Eso es lo que vemos que actualmente, hoy día, se están haciendo como grupitos y no están todos unidos. Necesitamos de ese amor de Cristo, volver a esa unión de Cristo.
Miren, tal es nuestro vivir en el cuerpo si somos verdaderamente de él. El cuerpo humano es muy adecuado para mostrarnos cómo debe funcionar el cuerpo de Cristo y esta analogía del cuerpo humano. Y es muy usada por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Ellos, el Espíritu y la palabra, describen cómo es de maravilloso y coordinado el cuerpo humano, comprobando que Dios lo creó. Por ejemplo, observemos las cejas, ¿cierto? Están encima de los ojos y no abajo, pues el sudor que corre es desviado por estas, sin llegar a los ojos. Veamos también que los orificios nasales están hacia abajo y no hacia arriba, si no muchas cosas entrarían por ellos, ¿cierto? Nuestro organismo es extremadamente ordenado, es que Dios lo hizo todo perfecto. ¿Se dan cuenta lo importante que es? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para que éste lo exprese cordialmente, cabalmente. Al mirarnos al espejo debemos recordar que somos la imagen y semejanza de Dios, pues el cuerpo es para su expresión, para Cristo. Con todo, un niño no puede expresarse en su plenitud todavía, ¿cierto? Sino que debe crecer para poder llegar a obtener una expresión plena. En Efesios 4, del 10 al 16, vemos que el cuerpo de Cristo necesita crecer y alcanzar su plenitud. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y este es Cristo. Y él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios crea el cuerpo y pone estos miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos completamente siendo usados, unos para una cosa, otros para otra, otros para otra. A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, como digo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, hasta ser un hombre en plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice la palabra. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevándonos a donde quiera por todo viento de doctrina por estratagema, de hombres que hagan para engañar y empleen con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza de Cristo. ¿Se dan cuenta? Mira que dice, siguiendo la verdad con amor. Eso es lo que impera, el amor. ¿Se acuerdan? Lo primero. Más que la esperanza, el amor. De parte de todo el cuerpo, bien concertado y establecido y entrelazado por la cohesión que aportan todas las coyunturas, y recibe así su crecimiento, de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros, ¿cierto? Para ir edificándose en amor. Volvemos a hablar del amor. El cuerpo no debe permanecer como un niño, sino que debe crecer, ¿cierto? Perfeccionarse y edificarse hasta que todo el cuerpo llegue a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, como dice la palabra también, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como vemos en lo anterior, vimos sobre ser conformados a la imagen de Cristo, ¿cierto? Cristo es el molde y necesitamos ser conformados según Él. Así somos conformados hasta la mitad del molde, no habrá una plena expresión. Por eso necesitamos crecer hasta llegar el varón perfecto en Cristo Jesús. O sea, no seamos niños, porque los niños no son llevados de un lado hacia otro. Cuando crecemos podemos expresar a Cristo en plenitud, ¿cierto? Cuando tenemos un crecimiento espiritual, no estamos hablando ya solamente de ser unos niños de 3 o 4 años. No. Estamos hablando de crecer espiritualmente. Cuando empezamos,
somos niños, ¿cierto? Pero ahora ya lo que tenemos que hacer es que crecer, tenemos que crecer. Y siempre en esa unidad, en el amor a Cristo, para ser llenos de Él, en su plenitud. Si en una determinada iglesia no se puede ver a los hermanos, a la estatura de Cristo, es porque está faltando la sujeción unos con otros. ¿Se dan cuenta? Si usted tiene algo contra un hermano, o contra otros, varios hermanos, algo está pasando. Algo está pasando. No es la unión que Cristo ha formado para la iglesia. Debemos buscar a Cristo e intentar crecer en Él. En Efesios 1, 22 y 23 nos lo revela, ¿se acuerdan? Lo hemos leído antes. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. Y la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Dios es aquel que todo lo llena en todo. Y toda la plenitud de la deidad está en Cristo Jesús. Por lo tanto, la iglesia está llena de la plenitud de Cristo. En la verdadera iglesia se revela a Cristo en su plenitud. ¿Cierto? Mira lo que dice la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la corta. Y toda rama que sí lleva fruto, Él la poda para que produzca más fruto. En este momento, por la palabra que yo les he dado, ustedes están podados. Permanezcan unidos conmigo, como yo con ustedes, porque como la rama no puede dar fruto por sí sola, separada de la vid, así ustedes no pueden dar frutos separados de mí. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan vital esa unión del cuerpo con la cabeza. No podemos estar separados, no daríamos fruto. Yo soy la vid, dice la palabra, y ustedes son las ramas. Aquellos que permanezcan unidos conmigo y yo con ellos, estos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí ustedes no pueden hacer ni una sola cosa, ni una sola cosa. Como vemos, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es para expresar a Cristo. Todos los miembros del cuerpo están activos, ¿cierto? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos. Y todos fuimos conformados en Él, de tal manera que ningún miembro puede faltar. Todos son importantes para Dios, ¿se dan cuenta? Todos los que vienen al cuerpo, todos los que somos del cuerpo, somos importantes para Dios. Incluso en relación a un hermano que quizás tenga el carácter difícil, no se deje comunicar, quizás está en enemistad con muchos o varios, pero no es correcto separárselo del cuerpo, no es correcto. Hay que pensar que mejor sería, quizás muchas veces piensen, y eso no es correcto tampoco, que no estuviera con nosotros. No es así, hermano. Los que tienen el carácter difícil, tenemos que estar con ellos, porque si no nuestra vida no crecería mucho. Sus actitudes hacen que nos volvamos al Señor y oremos más por ellos. Ellos necesitan más de nosotros, porque Cristo nos lo pone así. En la iglesia no puede faltar ningún miembro. Somos miembros los unos de los otros, y el origen, el orden y el obrar de Dios, como digo, es perfecto. Jamás rechacemos a ninguno de los hermanos, jamás, jamás. Debemos amarlos, tenemos que tener ese amor, esa pasión por ellos, el amor de Cristo, ser apasionados por Cristo. Jamás rechacemos a ninguno de los hermanos. A los miembros que son de menor honra debemos darle más honra. Todos los miembros del cuerpo funcionan y cada uno ejecutando su función. Eso es lo que tenemos que pensar, que cada uno tiene una función en el cuerpo. Por ejemplo, sus ojos hablan. Obviamente, todos decimos que no, ¿cierto? Claro. El pie dijera, por ejemplo, porque no soy mano. ¿No soy parte del cuerpo? Es lo que yo quiero intentar hablar, ¿no? De que el cuerpo es todo, todos tienen su importancia. O sea, no importa que uno sea pastor, que el otro sea evangelista, que el otro...
todos son usados por Dios. Entonces lo que tenemos que intentar es llevarnos en unión, seguir un orden, tener lo que ha establecido Dios. Si el pastor es nuestro pastor, por eso tuvimos la gran esencia de tener al gran pastor aquí en la tierra, que fue Cristo, ¿cierto? Es Cristo. Entonces tenemos que tener un orden, sí, eso es cierto, pero todos somos importantes, todos, hasta el menor, hasta el más chico, el siervo, el evangelista, el apóstol, llámenle como quiera, pastor, todos son importantes. Por ejemplo, si dijera el pie, dijera, no soy mano, ¿cierto? Lo que he dicho antes, no soy parte del cuerpo, ¿eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, ¿no soy parte del cuerpo? ¿Cierto? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oreja, ¿dónde estaría el olfato, por ejemplo? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo. Él los está colocando. Él está edificando a cada uno de ellos como Él quiso, como Él quiere. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Cierto? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez son un solo cuerpo. Aleluya. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Cierto? En 1 Corintios nos lo dice, en el capítulo 12, del 15 al 21. Todos los miembros tienen dones, todos. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Nos lo dice en 1 Corintios 14, 31. O sea que aquí quiere decir que profetizar tiene el sentido de hablar por Dios, delante de Dios. O sea, cuando profetizamos, cuando hablamos del Señor, estamos profetizando. Y es expresar a Cristo. O sea, todo que lleve a expresar a Cristo, a hablar de Cristo, estar en el Cristo, eso es lo que Él quiere, el Señor quiere. Exteriorizar a Dios por medio del ministerio de cada uno. Cada miembro del cuerpo recibió un don que viene del Espíritu Santo y es un regalo que nos dio Dios ya. Cada miembro ya tiene un don. El don vino por medio de ¿qué? De la gracia. De la gracia del nuevo pacto, ¿se acuerdan? La gracia. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros, de manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida, según el que te haya puesto el Señor. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Tanta fe tengo, tanto expreso del Señor. Eso es profetizar, es expresar a Cristo. Si es de servicio, en servir, si tenemos ese don, a servir. El que enseña, úselo en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que comparte, con liberalidad, que comparta. El que preside, con diligencia. Y el que hace misericordia, con alegría. Nos dicen Romanos 12, del 5 al 8. Y lo mismo sucede cuando nacemos, ¿cierto? Cuando somos engendrados, ya obtenemos dones. Nuestra boca, dice, recibe el don de hablar. ¿Se dan cuenta? Es decir, lloramos al nacer, ¿cierto? Y este es nuestro primer don. Después, cuando somos niños, ¿qué pasa? Nuestros miembros comienzan a moverse. Y esto es un ejercicio de los dones. Y vamos a ver perfeccionando los dones. Dice en la palabra, en Efesios 4, 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a unos, como hemos dicho antes, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, bendito sea el Señor. Apóstol significa, si ustedes no lo saben, que yo creo que sí, apóstol significa enviado. A eso es un apóstol. Significa enviado. Y es a todos los cristianos. Y deberían tener la experiencia de ser enviados de alguna forma por el Señor y representar al Señor. O sea, eso es lo que Él quiere. Que representemos en este mundo,
que es el que Él ha puesto y nos ha puesto en Él para que lo representemos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que seamos enviados, o sea, apóstoles todos. Toda potestad, dice la palabra, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Así nos dice. A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos lo dice en Mateo 28, el 18 y 19. Hermano, el Señor nos está enviando. Nos está enviando. Y cuando vamos, estamos representando al Señor con toda autoridad. Él nos dio, nos regaló esa autoridad a nosotros, al cuerpo, a nosotros, a sus hijos. Y cuando vamos, cuando somos enviados y vamos, estamos representando a Cristo. Cuando salimos a predicar, cuando salimos a la calle, cuando salimos al trabajo, cuando estamos en casa con los hijos, estamos representando al Señor, el gran amor. Cuando oímos tales palabras, somos animados a salir y predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que estar ahí animando a la gente, enseñándoles, soltándolos, a que salgan a predicar. Tal vez una persona nueva en la vida cristiana no sepa cómo predicar, es cierto. A mí me ocurrió, a todo el mundo le ocurre. Cuando son nuevos, ¿cierto? Pero quizás no sepan tampoco qué versículos usar o no conozcan todavía la Biblia. Ciertamente, están en ello, están estudiando, están nuevos, están leyendo, están instruyéndose, pidiendo revelación. Entonces debemos animarlas, perfeccionarlas, orientarlas en la palabra, a que no se preocupen, porque yo también era reacio, yo no sé, no quiero, no. No, poco a poco el Señor te va tocando, te va transformando. Eso es lo que te está haciendo el Señor, te está transformando. Si nosotros no perfeccionamos a los nuevos cristianos a predicar el Evangelio, el don de ellos permanecerá entonces enterrado, como aquel que enterró su don, no lo usó. Por eso tenemos que animarlos a que usen esos dones, porque los tenemos, todos tienen uno, como mínimo uno. Es un regalo de la gracia del Señor. Entonces tenemos que animarlos a que lo busquen ese don y lo puedan perfeccionar ellos, que puedan expresar a Cristo. Aleluya, necesitamos perfeccionarlo. Pastor es aquel que pastorea, ¿cierto? Apacienta y alimenta a sus ovejas. Lo sabemos por la palabra. Después que una persona cree y es salva, necesitamos pastorearla. Necesitamos que crezcan y que coman de todo aquello que tú has recibido. Hay que darle todo lo que tú tienes, hay que darlo. Hay que darlo. Ser maestro es tener el don de enseñar, ¿cierto? El don siendo ejercitado llega a ser su ministerio. Este es el ministerio de aquel que es maestro. Y el ministerio de cada uno es ¿para qué? Para la edificación del cuerpo, no para tu ego, para tu yo, no. Tú no eres nada, no somos nada. Dios es el que nos ha puesto esa sabiduría de lo alto y usa a cada uno como Él quiere. Quizás no, seguro, era un ignorante de la palabra. Yo disputaba la palabra, yo no sabía qué era la palabra. Pero poco a poco me fue usando como Él quiso. Y usó a otros miembros del cuerpo para edificarme a mí también. Y eso es lo que tenemos que buscar, que nosotros ahora demos todo lo que tenemos para que se edifiquen otros. ¿Pero qué? En el cuerpo de Cristo. El ministerio de cada uno es para la edificación, como digo, del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. De este modo, cada miembro debe ser perfeccionado a fin de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado. Es decir, que tenga un crecimiento gradual y homogéneo para manifestar la gloria de Dios. Aleluya. Y esto es la iglesia como el cuerpo de Cristo. Porque sin esto, de nada serviría estar en los caminos del Señor. Si no tenemos esa comunión, ese
ese amor por Cristo, tener ese amor por los hermanos, como dice la palabra también. Si tú no amas a tu hermano, que lo estás viendo, que lo estás, ¿cómo me vas a amar a mí que no me conoces? Entonces tenemos que aprender que los dos grandes mandamientos están exclusivamente para que los tengamos que tener en cuenta, para que los obedezcamos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Pero segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples estos dos mandamientos, lo tienes todo. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito es el Rey. Le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que nos revela en su palabra. Lo vamos a dejar hasta aquí. Y seguiremos hablando del amor verdadero, del amor de Cristo. Bendito sea el Señor. Gracias le vamos a dar al Señor y vamos a estar orando por todos aquellos que necesitan de ese amor y necesitan de Cristo, ¿cierto? Gracias, Señor, gracias te damos por tu misericordia, por este día que tú nos has regalado nuevamente, Padre. Y por eso que nos traes, por eso que nos revelas cada día, Dios, te pedimos que sigas así, revelándonos tu palabra, Dios. Y sobre todo poniéndonos de ese amor tuyo, Padre, que necesitamos. Necesitamos esto en la iglesia, en el cuerpo, Dios. Que todos nos pongamos unificados, Señor, que podamos amarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Necesitamos de ti, Padre. No queremos que se enfríe ese amor, Señor. No queremos, Señor, queremos volver al amor primeramente tuyo, Dios, aquel que tú nos pusiste en nosotros, Dios, que no se enfríe. Gracias te damos por tu gran amor, Señor. Te pido que en esta hora, Señor, tú bendigas, Señor, a todos aquellos que están al frente, Dios, quizás están propagando, están representando tu palabra, Dios, a todos aquellos que necesitan de tu misericordia y de tu ayuda, Padre. Gracias te damos por tu gran amor hacia todo, cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. En esta hora te pido, Padre, que seas tú poniendo sanidad, Señor, sanidad interior y física en el cuerpo, Dios. Necesitamos de ti, Padre. Sabemos que la maldad se ha procreado, Dios. Tenemos estas pandemias encima, Padre, que te pido que seas tú rechazándolas, reprendiéndolas en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, Dios, toda pandemia, Dios. Sabemos que estamos cubiertos con tu sangre poderosa, la sangre de Cristo que tiene poder. Por eso te pido, Señor, en esta hora, que todos aquellos que están tocados o que quizás tengan enfermedad, que tú los sanes completamente, Padre. Te pido primeramente por la iglesia, por los pastores, Dios, que tú los cuides, los tengas a salvo, Dios, que son ellos los que nos tienen que pastorear, Señor, porque tú lo has puesto así, tú lo has puesto en esta iglesia, Dios, para que nosotros podamos aprender, Señor, cada día más, Señor, que ellos se vacíen en nosotros, igual que tú te estás plenamente vaciando en ellos, Dios, poniendo de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, también por todas las iglesias evangélicas, Dios. Sabemos que eres tú quien pones el hacer como el poder y el hacer como el tener, Dios. Por eso queremos, Señor, que tú pongas esa voluntad en cada uno, que puedan salir a representar todo aquello que necesitamos, Señor, que es el cuerpo de Cristo y a Cristo, Señor, primeramente a Cristo, Señor. Te damos gracias por todo en el día de hoy, Dios. Y gracias a todos aquellos hermanos que quizás están lejos, Señor, te pido por ellos, que tú los guardes, que los tengas en cuenta, Dios. Te pedimos por nuestra hermana Abelina, por nuestra hermana Gedi, por nuestra hermana Rosemary, Dios, que tú las cuides y las sanes también completamente, Padre. Gracias te damos por todo el cuerpo, Dios, en el día de hoy, Señor. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.